Pensar. ¿Qué es pensar? Yo creo que pensar. Hay que pensar. Eso capaz me puede salvar. El famoso pensamiento de pensar. Me suena a algo. Me suena mucho de algo. Me parece que debería de pensar. Oh, re loco, boludo, re loco, birra, loco, birra, cómo pega la birra, mirá una puta, trae acá una birra, puta, vení puta, estaba pensando, estaba pensando, ¿qué estaba pensando? Pueden creerlo, estaba pensando, pensaba sobre el pensamiento de pensar. ¿Qué es pensar? Para mí pensar es pensar, porque tenés que pensar, si no, ¿cómo haces para pensar? ¿No entendés? Hay que pensar. Porque pensar en griego significa pensar. Si no, no vas a poder pensar. ¿Entendés, boludo? Vos, traeme la puta. ¿Qué pensás? Pensar es pensar. No sé, ¿qué decís vos? Para mí, pensar es pensar. ¿No entendés? Pensar es pensar. ¡Pensar! ¿Quién iba a pensar que un Van Diesel de 2013 iba a decir algo tan profundo para las épocas que estamos ahora? Estamos a 2020, 7 años después, y en medio de un quilombo, una reverenda pandemia la cual no tenemos que dejar pasar. Eh, Creo que después de esta primera semana, porque yo estoy grabando esto el 28 del 3, fue algo bastante reflexivo, bastante importante para la gente que en su momento, a ver, como siempre pasa, ya lo explicaron los Simpsons, no sé cómo explicarlo, pero es como que nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Por ejemplo, para ustedes, pensar, ¿qué es? Les voy a dejar la boludez esa. Pensar, ¿qué es para ustedes pensar? ¿Alguna vez se lo pusieron, se lo plantearon, dijeron pensar? ¿Qué es pensar? Bueno, principalmente para mí pensar, del griego, pensar, para mí pensar es pensar. Y lo fundamental en esto es pensar en lo que estamos pasando ahora. Pensar sobre el pensamiento, lo que se piensa. O sea, pensar que esto no es una boludez. Pensar que realmente nosotros podemos pensar y podemos entender la situación de lo que está pasando ahora y que tenemos que ser precavidos ante esta semejante pandemia. Por eso, ¿alguna vez ustedes realmente se pusieron a pensar qué es pensar? ¿Realmente pensaron qué es pensar? Seanme sinceros. Los escucho, los estoy escuchando en este mismo momento. Los veo. Sí, 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 los veo que están con el celular en la mano. Vos, boludito, que estás en la computadora. No sé por qué estás viendo un video en la computadora cuando podés estar en tu cama acostado. No entiendo. ¿Y si lo estás mirando desde la tele? Qué cheto del orto, miralo de tu celular. ¿Para qué lo estás mirando por la tele, pelotudo? Bueno, la cuestión. Quiero plantear algo muy importante que en su entonces, en la época de 2013, el pequeño Van Diesel, mientras estaba descubriendo la paja, eh, tiró, tiró ese centro para que el día de hoy, 2020, la cabeciemos, para que nos demos cuenta que lo que dice él es una profecía del futuro, más bien del pasado, porque lo dijo en 2013, no lo dijo en 2023. Pensando que estamos en 2020, es algo increíble, sinceramente muy increíble, porque algo que parecía una tontería, algo que parecía una falacia, que a día de hoy sea tan importante como realmente cuestionarnos lo que es pensar, sigo insistiendo. ¿Alguna vez ustedes pensaron qué es pensar? Yo sigo insistiendo, mi punto fuerte hasta el día de la fecha es que nosotros pensamos porque podemos pensar y porque pensar es pensar. Pues si pensar no fuera pensar, ustedes no podrían pensar. Porque nosotros pensamos, uy, estoy al pedo. Me parece lo ocurrente pensar, ¿no? ¿Por qué no vamos a pensar? Si total no tenemos nada para hacer. Va, clase virtual, clase virtual. Profe, hoy quiero pensar. Le digo, profe, quiero pensar.
Por favor, ¿me deja pensar? Es lo básico, es lo básico. Sin pensar, sin el pensamiento de pensar, nosotros no podemos pensar. Y literalmente, no sé, no vaya a ser que un día nos consumamos en pensar. Que sea tan peligroso el pensamiento de pensar, que nos domine y nos haga pensar. De que pensar no es pensar. Porque pensar es obviamente. Si no, ¿cómo estaríamos vivos? Que el corazón, que me molesta el corazón, que me jode el corazón. No, flaco, el corazón no importa. Pues si no pensás, no pensás y no servís. Nosotros vivimos de pensar. Por esa razón me parece algo insulso que la gente nunca haya pensado en pensar, cuando siempre inconscientemente pensamos en pensar. Así que piensen lo que les digo y dense en cuenta que para vivir nosotros pensamos. Y si nosotros no pensamos, no pensaremos. Y no pensaréis. Por favor, piensen chicos. Piensen en el pensamiento de pensar. Porque en griego pensar significa pensar. Y de tantas veces que dije en este video pensar, va a llegar el momento que van a sentir la palabra rara. Van a sentir que pensar suena mal. Pero pensar es pensar, chicos. Por favor, dense cuenta. ¿Te imaginas que le vuele la cabeza a un pibe de hoy en día? Yo creo que en cualquier momento, después de terminar este video, posiblemente nunca lo vean, pero en cualquier momento, el pibe después de escuchar tantas veces pensar va a ser... ¿En qué momento llegó eso ahí?